A ver, discutamos, dale. ¿Cuántos años tiene Moreno? 60 y algo. Y algo. Y 8. ¿Cuántos años tiene Cristina? 65. A mí No, me Moreno imagino. no me entusiasma. Es un viejo con bigotes hablando de fascismo. Lo que me enloquece igual es lo que convoca a la juventud. Eso me enloquece. Zarpado. ¿Fascismo? ¡No! ¡Basta! Cortalo a eso, boludo. No. En esta casa hay No. una cruz. Escuchame. ¿Cuánto tomó, boludo? Bienvenidos, buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas, de conversaciones donde buscamos con personas de distintos perfiles discutir sobre el futuro de nuestro país. Me acompañan Tomás Trapé, licenciado en Ciencias Políticas, rosarino. Sí, y importante aclararlo. Importante aclararlo por si no se dan cuenta. Y conductor de Cabaret Voltaire. Y por el otro lado, un conocido, Ignacio Tesón, que me dijo que lo presente por orden de ingresos, escritor, magíster en finanzas y hoy estás como asesor en la intervención de los medios públicos. Correcto. También soy santafesino, igual que el compañero. ¿En serio? También, Rafael. Mira, no sabía. Y este también es un capítulo especial porque creo que es el primer episodio donde tenemos a un liberal de pura cepa. Así que va a ser interesante también tener este cruce. Y para empezar, me gustaba, escuchando un poco de vuelta tus columnas en Cabaret, hace muy poco decías algo de que el país está en crisis o está en decadencia, hablando un poco desde la política, desde la economía y también como una mirada más generacional, y quería profundizar un poco en esto y también ver tu mirada si el país está en crisis o en decadencia y cómo lo ves a partir de este nuevo gobierno. Compañero. La distinción de crisis y decadencia es una distinción que hace Alberto Buela, ¿no? Yo no sé si hay crisis que duren tanto tiempo. Si esto fuese una crisis, yo entré con 18 años y tengo 30. Y si nos vamos un poquito más a la película y no tanto a la fotografía, tal vez esa crisis argentina dura más de una década. Entonces, me parece que son denominaciones que generan preguntas y por tanto respuestas muy diferentes. Y me parece que está bien la distinción hacerla. Me parece que hay que entender que Argentina es un proyecto en el que algunos creemos y que en ese proyecto hay ilusiones, hay familias, hay algo que se ve truncado, ¿no? La verdad que a mí la política que pone sus problemas por encima de los problemas de la gente me irrita un poco, ¿no? Y por momento la política argentina hacía como un reality de sí misma, ¿no? Me pasó en los últimos años de Alberto ver en ese ecosistema, ¿viste? De narradores o de relatores todo el tiempo el reality de la política, como si lo que importase fuese eso y no la realidad de las personas. A mí me parece que cuando vos pensás, por ejemplo, las crónicas, C5N, para hablar con nombres propios y ver o señalar algo, ¿no? Porque muchas veces hablamos y no terminamos diciendo nada. En Crónica lo que ven son las mismas historias hace demasiado tiempo, o sea, historias estáticas. Podrían pasar 10, 15 años y es la misma vecina con otro rostro sufriendo lo mismo. Y a mí me parece que esa es la realidad, o eso es lo que hay que mirar, o eso es lo que la política tendría que mirar. Y nos hemos acostumbrado, tal vez por el tono de la época, a una política del yo autorreferencial. Pienso, por ejemplo, en el libro de Cristina y en el libro de Macri. ¿Es primer tiempo o segundo tiempo? No me acuerdo. Primer Tuvimos tiempo. la misma discusión, primer tiempo. Primer tiempo y sinceramente. Y uno a lo mejor ve en la política o ve en Perón un tipo que le habla incluso a la historia. Bueno, Perón, Lenin, digo, Kissinger, gente que habla de la historia o habla sobre la política o sobre lo político. Y en última instancia nos hemos acostumbrado a políticos hablando sobre ellos mismos. Y a mí me parece que es un problema. Sí. Quiero volver después en algo que planteaste sobre esto del reality de la política,
¿Pero crees que con el gobierno de Milei se puede salir de esta decadencia en la que capaz está la Argentina hace varios años, décadas? Bueno, ahí ya estás asumiendo una respuesta a tu propia pregunta, que es que estamos en decadencia. Y yo creo que es correcta. Independientemente de si es crisis o es decadencia, lo cual comparto la tesis, es decadencia económica, es decadencia cultural, en muchos sentidos, lamentablemente. Todo eso explica, independientemente de lo que sea, explica la existencia de Milei como fenómeno político. Primero como fenómeno cultural y después como fenómeno político. Así que evidentemente hay por lo menos una triple crisis: económica, cultural y política. Entonces, por lo menos esos tres elementos hoy están en disputa. ¿En qué lo ves en la crisis cultural? La cultura es una palabra más amena para decir ideología. O sea, la Argentina hoy tiene una crisis que desde el plano cultural tiene una crisis de ideas, de lo que representa para sí misma, de lo que representa para el extranjero, que está en constante rediscusión política, en constante rediscusión desde el ámbito, digamos, más partidario y desde el ámbito cultural. Entonces, ¿qué debería representar a Argentina para el mundo? Es algo que está lamentablemente engrietado como la política hace ya varios años. Milei viene a representar un escape a esa lógica de grieta de no, nosotros tenemos que venir acá con una impronta latinoamericanista. No, nosotros tenemos que volver al mundo. Entonces, esta lógica por ahí de principios del siglo, de la lógica latinoamericanista por un lado, después esta lógica, no, tenemos que volver a abrirnos al mundo, la vuelta al G20, tenemos que entrar a la OCDE. Bueno, Milei viene a discutir un poco lo que viene a representar a Argentina para afuera, pero también para sí misma. Hoy me parece que tenemos una crisis incluso hacia adentro, de lo qué es Argentina para nosotros mismos. ¿Es un país? ¿Es una idea? ¿Es un equipo de fútbol? O sea, si todo se reduce a la camiseta, entonces eso no es un proyecto de país. Es una idea que está latente, que está ahí. Todos nos sentimos argentinos, eso es muy importante. Hay países que no se sienten todos argentinos, digo, no se sienten todos españoles, no se sienten todos mexicanos, no se sienten todos estadounidenses. Hay países que tienen crisis identitarias hacia adentro. Chile al lado, Bolivia, Estado plurinacional de Bolivia. Nosotros tenemos una gran ventaja en cuanto a nuestra identidad. No tenemos ninguna duda. Total. Pero necesitamos encontrar nuestro propósito otra vez. El lugar que Argentina quiere representar para afuera, pero también qué queremos representar para nosotros mismos. El ideario nacional, eso está en crisis, eso seguro. Y Milei igual no sigue poniendo un poco en crisis este ideal nacional. Absolutamente, pero lo que pone en crisis no es el ideal nacional, pone en crisis todo. Entonces, es como enfocarse en algo muy pequeño. Milei pone en crisis al sistema cultural, al sistema de partidos, pone en crisis un montón de nociones que teníamos por dadas. La noción de lo que está bien, la noción de lo que está mal y un montón de discusiones, si se quiere, conceptuales alrededor de esos elementos ordenadores. Por ejemplo, hasta hace no tanto tiempo, nadie discutía la existencia o no del déficit fiscal, porque sería un problema. Pero ahora es casi evidente, digo, para el conjunto de los partidos políticos, por poner un ejemplo, que es una discusión que había que dar. Y ahora parece, tal vez tener un presupuesto desbalanceado es malo, al margen de la teoría económica, porque siempre está esa idea del excepcionalismo argentino, de lo que funciona afuera no funciona acá. Bueno, eso también es una discusión constante en la Argentina. Yo en eso coincido. Yo creo que Milei vino a dar vuelta un poco el tablero a absolutamente todas las, sobre todo económicas, pero todas las cuestiones del país. Y ven que el resto de los partidos políticos o el resto de los políticos en sí, ya que estamos en un momento de partidos medio complicado, están tomando ese guante de volver a discutir todas estas cosas que Milei hoy está poniendo en jaque. Es muy interesante en ese sentido lo que decía acá el amigo, porque Milei es como el retorno de lo reprimido, ¿no? Por un lado me parece que es la medida del fracaso de la política, toda su estridencia en magnitud es igual que el fracaso de esa política,
Vivo en un país donde el 60% de los niños son pobres. A mí no me interesa tanto, no me importa tanto la derrota electoral. A mí me parece que la derrota es esa, el país que hay, el país que se deja. Y es inapelable eso. Y este retorno de lo reprimido de Milei, que tiene que ver también con una autocensura muy grande, con una negación muy grande de la política, bueno, genera preguntas que me parece que está bien reconocérselas a él como alguien que las motorizó. Hay que ver qué respuestas se encuentran, ¿no? Y ahí podemos tener diferencias. Pero realmente la política no sabía el déficit fiscal, la importancia que tenía, o sea, realmente no sabía, o la política está hace mucho tiempo en un control de daños, está todo el tiempo autopreservando, si se quiere, los costos políticos. Ahora parece que no, porque apareció el chivo expiatorio de Alberto, que parece que nadie ni lo tocó, y creen algunos que Alberto puede sintetizar los costos políticos de todo. Para mí no, porque esos mismos discursos fueron los que dijeron que Alberto no tenía poder y no era importante. Con lo cual ahora querer hacerlo pasar como una moneda de cambio para conseguir algo que es tal vez el perdón de un pueblo, me parece que es inverosímil. Milei es muchas cosas, hay que ver también los efectos de cada una de esas cosas que puede manifestar. Sin duda a mí me parece que es una consecuencia. Pero me pregunto yo qué tipo de política se estuvo construyendo en los últimos años, ¿no? Pensaba esta cuestión que aparecía tanto del goce, ¿no? ¿Viste que en algún momento se empezó a llenar de personas que hablaban de sexo en internet? Sí, la licenciada C. Bueno, no quería nombrar a nadie, pero generalmente como que me da la sensación de que las personas que hablan mucho de sexo no coge. Entonces, la gente que habla mucho de goce en la política me da la sensación que nunca hizo gozar a nadie. Y esa palabra, que incluso hay algo efímero en esa palabra, aleja la política de algo que tiene que ver con la trascendencia, con la idea de trazar un destino. Hay un sentido común, me parece, construido ahí, que es liberal también, tal vez por izquierda, un liberalismo de izquierda, que propone sujetos, por ejemplo, desarmables, ¿no? Y es una pregunta acerca de si eso es viable. Si nos desarmamos, ¿quién nos vuelve a armar? Si es posible el mito de la tabula rasa, de ser una hoja en blanco y reescribir nuestra propia cultura, casi como si fuese una cosa pre-freudiana, como si el inconsciente no existiese. ¿Quién escribe eso? ¿Quién tiene las cualidades morales para hacerlo? Alberto, Elizabeth Gómez Alcorta. Digo, me parece que hay un manual ahí de la política que muy efímera, muy poco consistente, y que siendo a mi tradición, que es el peronismo, no sé si alguna vez la escuché por parte de él, por ejemplo. Sí fue una consecuencia de otra cosa. Hay quienes piensan que por conjugar ciertas palabras se materializan. Por hablar de felicidad o por hablar de goce, eso ocurre, como si fuese una conjura. Y en realidad Perón hablaba de desarrollo. No se llama vino para el goce, ¿no? No. Capaz que el vino ya tiene algo dionisíaco, ¿no? Pero hablaba de desarrollo, hablaba de comunidad, hablaba de derechos laborales, por supuesto, hablaba de caminos, de barcos, de puentes, de aviones, de energía nuclear. Y en todo caso, El fondo era el goce de la sociedad argentina. ocurría la felicidad del pueblo, que es concretamente, era una consecuencia de la buena gestión, pero era la consecuencia de un proyecto, ¿no? Creo que él fue el último tipo que pensó a la Argentina en el mundo, como un proyecto, ¿no? Y después, bueno, la política es política y hay virtud y hay fortuna, pero me preguntaba cómo de repente del lado del peronismo los manuales empezaron a tener que ver más con la autoayuda que con la doctrina. Muy bueno. Y ya que traes el tema del desarrollo, ¿el liberalismo tiene un proyecto de desarrollo o va de la mano del liberalismo, más allá de Milei, sino las ideas liberales con un proyecto de desarrollo productivo, por ejemplo? El liberalismo como doctrina tiene como fin la liberación de las fuerzas productivas sin la intermediación del Estado. Por lo tanto, como doctrina no tiene per se una idea de desarrollo dirigida desde el Estado.
Ahora, vos como país podés fomentar diferentes aspectos de tu producción o de tu población. Entonces vos interferís en la realidad, vos operás en la realidad para generar efectos diversos. La situación anterior que te describí podría ser el anarcocapitalismo o un minarquismo. Pero la realidad es que vivimos en un mundo de naciones, todavía. ¿Hay proyectos al margen de las naciones? Seguro, existe hoy la gobernanza global. Entonces, hoy no solamente tenés proyectos de desarrollo nacionales, también tenés proyectos de desarrollo internacionales. Sí. Entonces, el mundo, ¿qué es lo que quiere desarrollar? ¿Qué es lo que quiere desarrollar Argentina? ¿Qué es lo que quiere desarrollar Argentina para el mundo? ¿Y qué es lo que el mundo quiere desarrollar para Argentina? Todas esas batallas que están en pugna son elementos ordenadores de la realidad. Si vos me preguntás, ¿cuál es el proyecto de Milei en términos de desarrollo? Hoy no está claro. ¿Por qué? Porque vos salís de una situación en la que te dejaron de decadencia, de crisis, tal como venimos mencionando. Entonces vos tenés que desatar un nudo gordiano tal que el 70-80% de la población que depende todavía del transporte público, de la asistencia social, de los servicios públicos, no se pueden caer del mapa. Entonces, hay un orden de prelación para hablar de desarrollo. Cuando el peronismo habla de desarrollo, tiene que entender también que fue parte de esta decadencia, lo cual no significa que no sea también una parte elemental y fundamental, básica de la solución. Pero tiene que haber una autocrítica, no solo en el plano, digamos, tal vez nos fuimos de mambo con las cuestiones culturales, tal vez nos fuimos de mambo con tal o cual cosa del goce. Me parece que falta autocrítica desde los proyectos económicos que planteo. No es endilgarle a Alberto, no, es endilgarle a toda una política económica que tuvo una continuación. Tuvo cortes, porque también perdió en algún momento, pero es natural, es parte de la democracia. Entonces, si vos fuiste parte de ese proyecto democrático desde el 83 a la fecha, y gobernaste la mayoría de los años, la gran mayoría de los años, entonces tenés que preguntarte si los proyectos económicos que planteaste en cada época fueron buenos para esa época o no lo fueron. Entonces, me parece que el peronismo en los últimos 12 años, o tal vez más, me parece que el peronismo no se está preguntando tanto la parte económica de su doctrina, de los elementos que hacen a lo que hace económicamente el peronismo cuando gobierna, sino que solamente se está preguntando, tal vez nos concentramos únicamente en Buenos Aires, en términos culturales, y nos olvidamos de todo el resto del país. Ok, puede ser un argumento válido para de autocrítica, pero por un lado, no podés faltar a la verdad de todo lo otro, sin perjuicio de todo lo malo que también han hecho otros gobiernos, porque también es una realidad, pero no puede hacer la vista gorda. Entonces, si yo pienso el proyecto de futuro para la Argentina, independientemente de que sea liberal, peronista, UCR, a mí no me importa tanto el partido como sí me importa la Argentina en sí, me parece que faltan elementos ordenadores, consensos económicos ordenadores hacia adelante. Entonces, respondiendo a tu pregunta bien concreto, ¿cuál es el proyecto de Milei o del liberalismo, que es una cosa mucho más abarcativa? Voy a responderte Milei. No está claro y no puede estar claro hasta que no se cumpla el orden de prelación existente. Pobreza, inflación y pobreza que van de la mano, y después pensemos un proyecto de desarrollo todos juntos. Pero es difícil, porque un gobierno tiene 4 años de base. Pero así es la democracia. ¿Vamos a negarla? Sí, pero a lo que voy es, vos tenés 4 años de gobierno. Sí. ¿En cuánto pensás que se resuelve el tema de la inflación y de la pobreza? Ponele que en 2 años... De ninguna forma podés resolver la pobreza porque la pobreza existe... Por eso, para mí, lo más hay un orden factible es la inflación. Hay un orden de prelación y hay un orden de importancia. Sí. Entonces, y para mí, sin un modelo de desarrollo productivo es difícil también resolver el tema estructural de la pobreza. absolutamente. No es solo un tema de inflación. Absolutamente.
Un Pero país, ponele un país, eso. un país sumamente desarrollista, con una política estatal dirigista, como China. ¿Sigue teniendo pobreza? Un montón. Extrema, un montón. Entonces, tenemos que ver los modelos, tenemos que ver órdenes realistas y tenemos que ver también la situación de la que venimos. No se puede pensar el futuro sin ver la inercia de lo que viene. Entonces, antes de pensar en un proyecto de desarrollo de largo plazo, digamos, de acá a 20 años, que es probablemente lo que vos estás queriendo, no es una cuestión de un gobierno. O sea, vos misma lo estás diciendo. No es una cuestión de un gobierno. Por eso digo, a mí no me importa tanto la partidocracia como sí me importa el modelo de desarrollo, en el cual vamos a compartir un montón de elementos. Estoy seguro, pero un montón. La mayoría, segurísimo. No obstante, es difícil liderar un país cuando tenés minoría en ambas cámaras, no minoría, recontra minoría en ambas cámaras, y sacaste una ley, o te permitieron sacar una ley en 9 meses. Entonces yo no digo que todo lo que viene mi ley, trae a la mi ley a la mesa, lo tienen que hacer. De ninguna forma. La democracia tiene que funcionar y no puede ser una escribanía como fue durante el kirchnerismo. No obstante, pensar un modelo de desarrollo es responsabilidad de todos. Y este tipo de espacios es lo que es necesario hacia el futuro. Por eso yo lamento que no hayan existido antes. Esto es una novedad. Esto es una novedad. ¿Compartís que estos espacios son una novedad? ¿Y por qué crees? Bueno, Cabaret también tiene una búsqueda muy similar. ¿Por qué Sí. crees que recién ahora se está pudiendo sentar un liberal, peronista, te puedo Sí. definir como peronista, a debatir? Pero somos todos igual, ¿eh? Somos todos ¿Somos todos peronistas. peronistas? Sí. Cabaret un poco fue como una consecuencia y en realidad empezó como Twitter Space y en Twitter Space descubrimos que esas grietas que parecían insalvables a través de las palabras, hablando por Twitter Space, no eran tales. Y hay una frase que me quedó resonando hace poquito, esta idea de que uno no puede ser leal al pasado y a su presente al mismo tiempo. No se puede, es de Bioy Cáceres. Y a mí me parece que, ¿por qué no existieron antes estos espacios? Bueno, es una pena. Yo no sé qué respuesta tendrán ustedes acerca de por qué no existieron. Sí creo que por mucho tiempo existieron mecanismos para penalizar todo lo que no sea repetir una serie de cosas. Y eso fue Milei. Digo, Milei es como no querer hacerle el service al motor y por no hacérselo los cilindros volás en el capó. Digo, es una expresión tan brutal, pero de una negación tan brutal previa a un montón de cuestiones. ¿Por qué en Argentina, hace cuánto no discutimos un proyecto de educación? Muchísimo. ¿Hay algún docente que puede decir que la educación está bien? ¿La media, la superior? O sea, ¿hace cuánto? ¿Por qué no lo podíamos hacer? ¿Por qué? Porque toca algún tipo de sistema de nuestras lealtades, porque es políticamente incorrecto. E incluso me parecía que en algún momento Alberto Fernández significó eso, una especie de régimen del eufemismo, donde decir la verdad estaba mal. Y se llenó de asesores que repetían eso, que decir la verdad estaba mal, que se hacía la política mintiendo. Y a mí me parece que la política se hace diciendo la verdad. A mí me parece que se hace con una escucha muy humilde a los problemas de la gente y tratando de solucionar esos problemas. Me parece que las respuestas no están en los campus de California, no están en las becas que andan circulando y en esa especie de intercambio. Parece que las respuestas están acá. Yo creo que los políticos se alejaron mucho de los problemas de la gente y dejaron de mirar eso. Pero también, por otro lado, algo que a mí me preocupa a nivel más personal, o que discuto mucho, es el tema de las nuevas generaciones, las juventudes. Bueno, la mayoría de los votantes de Milei fue una juventud que también estuvo atravesado por todos estos años de crisis económicas, pero que tiene una visión muy individualista de la forma de vivir y de la Argentina en general. ¿Vos creés que las nuevas generaciones, que básicamente van a ser el futuro y los nuevos políticos que esperamos, pueden volver a pensar en la gente, a hablarle a la gente?
Está claro que técnica y espíritu son las dos cosas que determinan una época, ¿no? Podríamos decir que Facebook fueron tiempos más kirchneristas y anti-kirchneristas, de textos largos, argumentativos, qué sé yo. Instagram fueron tiempos más del pro, más estético, sobre todo el... Nunca lo había pensado Ok, así. y TikTok, que es como una especie de cosa más frenética y compulsiva, son tiempos más libertarios. O sea, hay algo de esa interfaz que rima mejor con algunas ideas que con otras, o podríamos pensar al revés, que las ideas son productos de esas interfaces, de esas técnicas, pero en todo caso me parece que es una dialéctica siempre entre el espíritu y la técnica. Milei entendió muy bien la técnica, tal vez de manera espontánea, tal vez porque son técnicas que favorecen más al caos que al orden. En un momento empezamos a discutir si la Tierra era plana o no, si la presunción de inocencia estaba bien o no. De hecho, hay gente ahora aclarando que siempre estuvo a favor. Es como que si yo hoy me levantase y dijese siempre estuve a favor de la libertad de prensa. ¿En qué momento? Y me parece que las redes sociales reiniciaron algo. Volvimos a discutir un montón de cosas de cero. Una especie de estado de naturaleza en donde injuriar de repente descubrimos que estaba mal, que tenía efectos negativos en la vida de las personas. Y ese proceso se vivió por izquierda y por derecha. No es solamente sinónimo de la alt-right, ¿viste? Porque muchas veces en esas explicaciones autoconclusivas son siempre muy piadosas con nosotros mismos, ¿no? Y pareciera ser que siempre el mal está afuera, ¿no? Y se trata siempre solamente de señalarlo y persignarse. Entonces, las generaciones que fueron desarrollándose o socializándose a través de este aparato que tenemos acá, que lo tenemos en el bolsillo, cambió todo. Digo, esta técnica. Cambió la manera en que nos relacionamos, la manera en que nos informamos, la manera en que penetramos el mundo y el mundo nos penetra, la manera en que nos enamoramos, incluso las maneras que trabajamos, cómo la política no va a cambiar. ¿Quién entra a la fanpage de la CGT, del Partido Justicialista o el radicalismo, de la UCR o de la Santa Sede? Y sin embargo son instituciones que rigieron el siglo XX y generaban un orden. Pareciera ser que en este mundo salido de las redes no son tanto las instituciones sino las personas. Entramos a los perfiles de las personas, una especie de narcisismo, pero también de voyerismo, ¿viste? Y queremos ver, queremos saber. Incluso nosotros mismos pareciera ser que tenemos el derecho a la autoficción. Una democracia de líder-usuarios, planteó Milei. Supongo que a medida que Cristina se fue institucionalizando, porque mucho de lo que se le achacaba era que no era suficientemente republicana, eso es lo que venía de la oposición más UCR-PRO, Milei ofreció un liderazgo populista 4.0 sobre algo que el amigo escribió también de que todos pareciera ser que somos avatares, ¿no? Y hay una discusión mediada por avatares. Y eso lo cambió todo, y hay que admitirlo. No sería ni ludista a la hora de pensar la tecnología y pensar como Maduro que se puede hacer algo así como prohibir Twitter. Tampoco tendría una tecnofe. Sí me parece que son tiempos donde las burocracias están sufriendo. Sí. Y hay una posibilidad para los movimientos, que es lo que al peronismo le debiese interesar. El peronismo, antes que nada, es un movimiento, y lo revolucionario del peronismo siempre fue el movimiento, no el partido. Con lo cual, por más que algunos amigos se enojan con los streamers, me parece que lo que les da bronca es que perdieron el monopolio de la palabra. Y nadie les pide permiso para opinar y hablar. Y la cuestión fue que cuando se los pedimos no nos fue bien. Yo creo que en este momento se discute la juventud, o como les gusta decir a algunos, las juventudes por alguna razón. La juventud se discute cuando te falta. En general, las discusiones surgen cuando te das cuenta de una carencia. Entonces, en el caso de la libertad avanza, la juventud viene dada. Por lo tanto, no hay ninguna discusión. La juventud viene dada. En el mundo de la fragmentación, que es la idea que trae Tommy a la mesa, a Milei le viene dada.
Me preguntaría yo si hace 20 años, cuando al kirchnerismo la juventud le venía dada, estaba preguntándose la juventud. Creería que no. Esa discusión no es ubicua en el liberalismo. Viene dada, porque viene por estado de naturaleza. Es Claro. natural que la juventud sea liberal. ¿Por qué? Por el estado de cuestiones que trae Tommy a la mesa, que es el mundo de la fragmentación. Tiene estas bellezas, digamos. Vos sos vos, está bien. Pero no sos solamente vos, sos el nicho que te rodea. Entonces, así como existe Twitter peronista, Twitter Argentina, en una cosa más englobante, Twitter finanzas, digo, son como pequeños nichos Sí. y todo se separa así. Tomo tu Twitter porque creo que los tres tenemos, pero así también te podría decir, existe un algoritmo para cada persona y cada persona tiene su clúster. Entonces, las ideas están clusterizadas. Entonces, esta idea es conveniente con otra. Y cada uno tiene su prisión. Esa es la falsa promesa de la modernidad. Perdón, de la modernidad no, porque después lo voy a traer a la mesa, pero Sí, sí. es la falsa promesa de la liberación que trae la tecnología. Entonces, vos sos libre, pero sos libre dentro de este clúster. Y te vas a asociar dentro de este rango de ideas. Te quiero Y sumar hasta, algo. y hasta ahí llegaste. Te quiero sumar algo. Porque es cierto, ¿no? Nosotros a lo mejor socializamos en un mundo donde el kirchnerismo tenía la juventud, o gran parte de esa juventud. Entonces también había una idea de futuro que se proyectaba por ese lado. Y la técnica cambió. Antes el electrodoméstico que dominaba el ocio de una casa, de una familia, como la unidad básica, Era la tele. era la televisión. Todos mirábamos al mismo tiempo televisión. Después todos teníamos podíamos tener opiniones distintas. Pero la realidad se nos presentaba a través de una pantalla al mismo tiempo y de la misma manera. Ahora vos tenés una computadora en el bolsillo y esa computadora al pibe le ofrece apuestas, la piba estará, la hija con sus redes sociales, el padre, la madre. Digo, eso hay cognitivamente una dispersión. Pero también es interesante pensar a qué convocás a la juventud. Yo creo que la juventud tiene las mismas preocupaciones que tenemos todos. Las preocupaciones de la juventud son por la inflación, son por si pueden ahorrar, si pueden desarrollar su vida acá o si se tienen que ir afuera. Algún asesor le habrá dicho a Alberto que la juventud estaba preocupada por algo estético y se tenía que poner una gorra al revés. Pensé lo mismo. ¿Se entiende, no? ¿Y a qué convocás a la juventud? Y a mí me parece que esa cadena en algún momento se rompe en el kirchnerismo porque no quedaba claro a qué estaban convocando o incluso dejaron de convocar. Y dejar de convocar en la política es un problema. Digo, ¿quién se va a querer sumar a una estructura cuyos mecanismos de consagración ya están arreglados? Donde se critica la meritocracia, pero se impone el nepotismo. ¿Cuándo el nepotismo fue de izquierda, fue progresista? Si era una crítica a la burocracia. Y por un lado vos veías una batalla cultural, que la pregunta sería, ¿se ganan las batallas culturales? Porque cuando pensás que la estás ganando, estamos discutiendo de nuevo si fueron 30.000 o no. Y esa pérdida de energía, hasta incluso quijotesca, no venía con la promesa de casi nada. Y fíjate que Milei interpeló a una juventud y no le prometió una fiesta, no le prometió goce ilimitado. Los convocó a un sacrificio. O sea, los convocó a sufrir para estar mejor. Ahí podemos ver si le creemos o no, o cuáles son, o si vemos un engaño en eso. Pero fue muy diferente la interlocución. Incluso me pareció que le otorgó un rango de adulto a la juventud, mientras las políticas se volvía cada vez más adolescente y hedonista en sus discursos. Entonces, ¿qué épica puede tener el hedonismo? Una fiesta. Bueno, el problema de las fiestas es que vienen con resaca y si sos más o menos vivo te das cuenta de eso. Con lo cual, cada vez que se sucede una mala noticia en este año, veo como mucha gente sale corriendo como a señalarla, como si no fuese obvio, como si no las viésemos todos, o incluso quienes votaron a Milei, y yo no veo que surta efecto, porque en realidad eso se contó, se
se predijo, se prometió, digo, está en los cálculos sí, de todos sí. cuando los votaron. Pero no queda claro cuáles eran los proyectos, por ejemplo, de Scioli, Alberto y Massa. Entonces, ahí se dibuja algo que, por un lado, vos... Dentro del PRO tampoco igual estaba claro cuál era su proyecto. No, un proyecto totalmente fracasado que implicó defoltear tu propia deuda, que es un récord, ¿no? Pero ellos jugaron a despolitizar. Milei politizó y el peronismo politiza por naturaleza. Sí. El PRO era más la antipolítica en términos de Instagram, de la cosa estética, ¿me entendés? De Mauricio, no sé, Juan, ¿viste? Los nombres propios en vez de los apellidos. Una cosa más técnica. Todos de pantalones caquis. Claro, Y camisa. camisa celeste. Pero Milei no es eso. Milei es pasión, es furia, enojo, es convocar a algo. Pero me parece quedarse con eso, con esta idea. Él convocó a un sacrificio, no convocó a una fiesta, ¿no? Hay algo de, Y eso es interesante. de hacer un show de la política y de que hoy parece un reality. Y viene de hace muchos años esa idea donde también vos lo ves frente a cada problema que sucede. Hoy lo que está pasando con Alberto es medio un reality. Milei ganó por algo así. Milei ganó siendo una figura muy showman, muy de reality, y hoy en la gestión sigue teniendo varios de esos tintes. Sí, eso, si se quiere, lo comparte con Trump. Bueno, Son dos hombres que vienen de la televisión. Son dos hombres que pareciera que comparten ideología, yo diría que no tanto. Me acuerdo algo muy claro. La primera semana en la que asumió Alberto Fernández, él dijo que para entender la política no había que ver House of Cards, había que ver VIP. Entonces- Borgen pensé. Entonces me puse a ver VIP, porque dije, claro, Mira. quiero entender la política tal como la entiende Alberto. Alberto, Macri sí. dijo Borgen. Mirá, bueno. ya viene como una lógica de De presidente. serie. Cada uno entiende la política por una serie. ¿VIP qué es? No la vi. VIP es una comedia Mira. donde básicamente todo es una mentira. Entonces, cuando Ok. vos decías lo de la mentira, Interesante. en esta serie es la serie de una vicepresidente cuya vida personal y lo que dice hacia afuera no condicen en nada. Ok. Y todo es una impostura y una pantomima para impostar, digamos, una buena presencia y lo que en Estados Unidos definen como si es presidenciable o no. Y Ok. esta mina siempre se muestra como presidenciable, etc. Entonces, ¿hay una lógica del reality de la política? Sí. Pero yo no creo que... Pero el concepto de reality es muy noventas. Entonces, para mí no... Yo ya iría dejando de lado algunas categorías porque, digamos, el mundo va un poco, lamentablemente, rápido. Entonces, el mundo de la fragmentación es un elemento de esta época que viene ya con un trasfondo cultural desde los 60s y 70s y 80s, que es el posmodernismo. Entonces, para entender la lógica general, cultural, a la que nos dirigimos, es esa del posmodernismo, de no hay una verdad universal, ¿tá? Hay verdades relativas, cada uno tiene su visión, no hay una verdad universal porque importan los contextos culturales, etc. Importan las historias personales, ok. Y a eso le sumamos esta cosa tecnológica, esta cosa transhumanista. Los reality son más de los 80s, más de los 90s. Yo no creo que esto sea el The Truman Show. Por ponerlo, No. para mí es la avatarización. Es otra cosa, es esa cosa de la que estábamos hablando antes. Para mí son dos conceptos distintos, porque yo entiendo esto de la avatarización, también te leí como entiendo a lo que vas, pero hay algo más del show donde en contextos complicados de la política, por ejemplo, cuando empieza el ajuste de Milei, se estaba hablando o de los perros o de Fátima Flores o ahora de Yuyito. Como para mí eso Y es muy 90 eso. Y es muy 90 eso, por eso también como 90 es vintage, pero no tanto. Es como son unos 90 sin Disney, porque nadie tiene plata. Si ¿No? ves a Es Brasil. un poco de eso. Yo no veo ninguna similitud
a los 90 en la época en la que vivimos. Casi ninguna. ¿No? No, casi ninguna. Yo Porque también en los veo mucha 90s diferencia. En los 90s, el mundo se dirigía a un mundo mejor. El liberalismo era la promesa del mundo. Después discutimos si quieren Argentina, pero yo estoy pensando en términos por ahí un poquito más macro. Yo creo que el liberalismo El fin de la no historia. falló. El liberalismo falló, eso está clarísimo. Estados Unidos hoy no es liberal. Ni Biden ni Trump. Y un país mucho peor del que era. Y es un mundo mucho más fragmentado. No solo ya en términos, digo, del nicho tecnológico, bla, bla. Es un nicho que, perdón, es un mundo que el Fondo Monetario Internacional lo define como de geofragmentación económica. Entonces Ok. la discusión, incluso hasta de la Agenda 2030, perdón, acá voy a mandar la parte. Yo debo haber sido la primera persona en la Argentina que escribió sobre Agenda 2030 en un artículo de 6-7 páginas, ¿En qué año? 2018, criticando la Agenda 2030 en febrero de 2018. Hoy ya esa no es la discusión. Pero no porque esté perimida, sino porque ya no es realista. No. Entonces, en el mundo de la geofragmentación económica, vos vas a otra cosa, que es bloques de influencia. Pero no es solamente un aspecto geopolítico, es un aspecto económico sobre todo. Entonces, hoy lo que vos ves en el mundo es una separación muy clara entre el mundo que está diseñando Estados Unidos y el mundo, si se quiere, euroasiático, resto Japón, resto Australia. Es un mundo donde Estados Unidos ya no quiere, Europa ya no quiere producir en China para comprar barato. Quiere producir nuevamente en territorios que estén cercanos, más no dentro de sí. Lo que se llama nearshoring. Entonces, por ejemplo, México es lo que está pasando ahora. La relocalización de fábricas en México que antes estaban en China. Entonces se saca capital de Asia para ponerlo en este caso, en el bloque otanista, si se quiere, otanista, porque al fin y al cabo todo termina siendo como realismo político y armas, al fin y al cabo. Estamos entrando otra vez en ese mundo, ya no el liberal, sino el realista. Tenés China con sus satélites. Entonces, el mundo del liberalismo fracasó. Vamos a volver. Para mí esto no es los 90 a nivel internacional, pero seguro. No, donde sí, la sí, gobernanza global era el must. O sea, Menem fue un tipo que fue hacia la gobernanza global. Asume y a los 3 meses cae el muro de Berlín. Por ejemplo. Ese era el mundo. Y toda la lógica que seguía es, nos tenemos que integrar al mundo. Sí, Que es la misma lógica de Macri. claro. Ahora, la lógica de Milei es ya una lógica de bloques. Porque entra criticando a China. Diciendo que con los comunistas yo no comercio. Bueno, por supuesto que hay límites de la realidad que te imponen, ¿no? Dicho lo cual, el mundo de Milei es bien distinto. Por ahí en esta cosa del show, pero todo ha sido un show desde que existe televisión. Yo no sé si esto es 80s, 90s. No lo veo así, yo. Lo veo más avatares, más redes. ¿Querés contar cómo es tu teoría de los avatares? Porque creo que nosotros dos lo sabemos, Sí, pero claro. y lo venimos hablando. A ver, Uy, lo agarraste con Lo un agarré queso. justo. me agarraste con un queso en la boca, está todo bien. ¿Por dónde arrancar? Porque si yo digo, tu teoría de los avatares parecería que yo inventé algo. Pero yo no inventé nada. A ver, cada uno de nosotros, en general, suele crear un perfil en una red social. Eso es un avatar, digamos. La imagen que uno tiene en el perfil es el avatar. Uno elige lo que quiere transmitir al mundo. Entonces, hay personas que eligen transmitir al mundo que, no sé, escriben ensayos, tal vez ese concepto estaría más cerca de mi avatar. Otros quieren ser graciosos. La autoficción. Esa autoficción es parte de tu avatar. O sea, es un elemento dentro de tu avatar. Milei tiene un avatar muy marcado. Tan marcado que eclipsa la investidura del presidente. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira cómo se gobierna en la Argentina hoy, uno ve que no necesariamente Milei está en la diaria. Entonces, la investidura del presidente está eclipsada tal vez por su avatar que está
más hacia el mundo, haciendo vamos a salvar las distancias, pero quiero que me tomen, digamos, una revolución hacia afuera. Porque es un presidente con características muy distintivas y muy raras. O sea, es un presidente que dice, che, yo no creo en el Estado. Es un tipo que dice, yo no creo en lo que yo estoy haciendo, digamos, doctrinariamente. Después en la realidad es otra cosa, por supuesto, ¿no? Pero agarremos el avatar. Hacia afuera, el avatar pesa mucho más que la investidura. Y nosotros vivimos en esa realidad en la que Milei probablemente la mitad del tiempo o más está viajando para, digamos, traer inversiones, ¿ok? O haciendo si se quiere, un uso de su avatar, de sus características como avatar, para intentar generarle un beneficio a la población de Argentina. Entonces, en ese sentido es un presidente avatar, es el primer presidente avatar. Y es atractivo porque es anarcocapitalista, ¿ok? El avatar. Y además tiene elementos futuristas, como por ejemplo, te dice, dentro de 35 años vamos a llegar a la singularidad tecnológica. ¿Por qué enamora Milei a los jóvenes? ¿O por qué agarró a los primeros jóvenes? Porque iba a dar charlas a cambio de nada, hablando de futurismo, hablando de la singularidad tecnológica. Lo sé porque yo iba a las charlas. Entonces, ¿qué es lo que cautivó a Milei, a esa primera camada, a ese primer cúmulo de personas? Esta idea de futuro, de que el capitalismo te promete más y te va a dar más. Y mirá la renta per cápita a lo largo de la historia. Mirá si no es verdad. No es verdad esto de los rendimientos decrecientes. No, a lo largo de la historia, voy a usar sus palabras, ¿ok? Cito. Le rompimos el culo a los maltusianos, ¿ok? A aquellos que creían que no podíamos crecer, o sea, que la población no podía crecer tanto más que este punto. ¿Por qué? Porque la renta per cápita era tanto, ¿eh? Pero la revolución industrial, el capitalismo, etcétera, permitió que esto se rompiera, que esta barrera se rompiera y hoy somos muchas más personas porque el mundo puede producir mucho más. Y la promesa del capitalismo es esta, la singularidad tecnológica dentro de 35 años. Igual después pones en discusión los términos más distributivos. No, pero es que en ningún momento se habla de redistribución en el discurso. Bueno, pero de desarrollo, por ejemplo. No es un elemento ordenador del avatar de Milei. No es una característica del avatar de Milei. Y eso a la gente de las tecnológicas, a estos fragmentadores del mundo, les encanta. Les encanta, ¿por qué? Porque combina elementos futuristas. O sea, ¿cuál es por ejemplo, ¿qué dice Milei? Si por mí fuera, no comería. Tomaría una pastilla que me daría todos los nutrientes que necesito. Pero eso está muy mal. ¿Vieron la película? Pero no estoy diciendo si está mal. Tienen que ver una película clásica porque cuando vos pensás la ciencia ficción por décadas, que es como el inconsciente yankee proyecta el futuro, va cambiando mucho de década en década. Y hay una película, Soylent Green, que la tienen que ver, que es sobre ese tipo de alimentación. En algún momento el futuro era optimista, eran los supersónicos, energía nuclear, claro, infinita. Autos voladores. Y en un momento u otro fue Terminator. Claro, Okay. o peor, los Juegos del Hambre, Claro. Maze Runner, toda esta cosa distópica de los años 2010. ¿Qué tan lejos estamos de esas primeras 2 temporadas de Black Mirror? Que un presidente... De Black Mirror muy poco lejos. Muy poco lejos. Bueno, es interesante también cómo metaboliza, si se quiere, el inconsciente yanqui y se derrama en el mundo. Cuando ellos se obsesionan con la Unión Soviética y el macartismo, aparecen los marcianos, el planeta rojo, los invasores, los marcianos que reemplazan los cuerpos. Cuando se obsesionan con el fentanilo aparecen los zombies y es todo temática zombie. ¿Por qué? Entonces hay algo de eso que metaboliza y se derrama en el mundo y Milei es una expresión sin duda de eso, ¿no? Sí. Y elementos de una doctrina que se llama metamodernismo. La verdad no me quiero poner otra vez a explicar porque si no terminamos mañana, pero para entender a Milei yo diría, por qué Milei es tan importante en el mundo hoy en día. Porque lo es. Yo creo que podría sumarle a esto que estás diciendo de que da la sensación que el siglo XX es un siglo de instituciones y este es un siglo de personas, ¿me entendés? Y tiene que ver con esta idea de que la política en un momento no podía generar héroes y
al no poder generar héroes, generaba todo el tiempo víctimas, ¿no? Y el sujeto parecía ser que era la víctima. Y ser víctima era como presentarse ante la sociedad siendo acreedora, ¿no? Nos deben algo, nos tienen que restaurar algo, restituir algo. Y el héroe es todo lo contrario, un tipo que lidera, que lleva a un grupo de gente de un punto a otro, también en esta tradición en la que estamos inscriptos en Occidente, que es el judeo-cristianismo. Digo, no lo podemos evitar, pero es como que es parte de nuestra programación, nuestro 1 y 0, hay algo siempre de eso. Mirá, yo no creo que la tecnología pueda salvar al hombre del hombre mismo, al hombre, a la mujer, pero ofrece nuevos desafíos y nuevas posibilidades. Digo, tampoco creo que la política ahora tenga que tomar nota de todo lo que hace Milei y replicarlo. Porque las cosas, viste, las ventanas de Overton o en política, lo que se llama el kairos, que a diferencia de Cronos, que es el tiempo lineal, es la ventana de oportunidad, o sea, es el momento en donde los grandes hombres y las grandes mujeres cambian todo. Y la estadística en algún momento vinieron con esa promesa y ahora lo vendrán los algoritmos, como si ahora pudiésemos predecir todo, incluso modificarlo. Yo creo que en los peores momentos donde surgen los grandes liderazgos. Y hay que preguntarse en todo caso cuál es el sistema de selección de líderes que está operando en la política. ¿Están ponderando a los mejores o están ponderando a los peores? Que creo que es lo que hoy más en crisis está. Sí, porque la crisis es una crisis de representación. No hay que olvidarse que a Massa los llamaron a votar todos los clubes de fútbol, los sindicatos, incluso la sociedad rural. Y hubo una desobediencia generalizada de los individuos a ese llamado. Y eso no significa otra cosa que una crisis de representación. Sí. Entonces, cuando esa representación está rota, a mí lo que me parece que hay que hacer es cartografiar la realidad de nuevo. Yo veo con especial preocupación porque siento que es una pérdida muy grande de tiempo aquellas personas que defienden los mapas como si fuesen una identidad. ¿No? Un mapa es un elemento, es una herramienta que sirve para ir de un lugar a otro, genera referencias, ¿no? Hay puntos cardinales, hay accidentes geográficos, es una representación de la realidad que uno utiliza para ir de un lugar al otro. Cuando esos mapas fallan, cuando las cosas no están donde deberían estar, cuando nos extraviamos, la tarea, y es probablemente la tarea de los que tenemos 30, los que tienen 40, es cartografiar la realidad de nuevo. Y esa es la frase. No se puede ser leal al pasado y al presente al mismo tiempo. Y nuestra lealtad tiene que ver con el presente y tiene que ver sobre todo con el futuro. Desarrollo implica una idea de futuro, de apuesta hacia adelante. Nosotros elegimos este país, este es un proyecto humano, ¿no? De personas. Bueno, hay que pensar por qué gran parte de nuestros amigos están afuera. ¿Son traidores? ¿O son gente que fue a buscar algo que no encontraban acá? ¿Por qué no lo encontraban acá? Y voy a ser reiterativo. A mí me parece que admitir la derrota en todo caso es esa, no un resultado electoral. Yo no tengo duda, a Milei no le va a ir bien. Milei, cuando digo que no le va a ir bien, no hablo de electoralmente, puede el año que viene arrasar. No creo que sea el camino, ni creo que sea la solución. Si yo lo tuviese que describir y volviendo a los 90, si funciona o no como metáfora o como profecía, es una mezcla, ¿no? Un poco entre cierto frenesí de Cavallo y cierta demencia de la Rúa. No creo que los problemas de Argentina se solucionen retirando al Estado de todo. Ahora bien, sí hay que discutir el rol del Estado. Este es el Estado que queremos, así como está. Yo no reniego de las instituciones, pero sí reniego del Estado de las instituciones. ¿Por qué nosotros no pudimos llevar adelante el debate sobre la salud, el debate sobre la educación? ¿Quién puede decir que eso anda bien? ¿Por qué Argentina no tiene moneda? ¿Cuánto tiempo le tomamos a las personas en las discusiones infinitas de si era multicausal o no la inflación? ¿Cómo lo solucionó el mundo? Porque hablando de si Argentina somos la excepcionalidad del mundo, cualquier persona con acceso a Internet se da cuenta de que muy pocos países tienen los problemas monetarios que tiene Argentina. Entonces, ¿somos un copo de nieve único en el mundo? ¿O parte de esos fracasos tienen que ver incluso con traiciones que hemos sufrido? Entonces, me parece que responsables probablemente seamos todos,
habrá que ver quiénes son los culpables. Y eso es lo que me parece el pueblo argentino reclama. Quiero decir una última cosa. A mí me parece que la operación simbólica que hace en algún momento el kirchnerismo, y la hace muy bien, si bien se ganó con poco margen y la historia podría haber caído del otro lado, porque bien podría haber sido la vuelta de Menem, digo, el fracaso de la alianza como coalición progresista fueron 10 años de oposición que terminó conjugando en la vuelta de Cavallo por el Chacho Álvarez en el 2001 y en la casi vuelta de Menem. Yo creo que hoy la discusión es cómo evitar ser la alianza 2.0. O sea, un rejunte de cosas inconexas que terminan generando incluso la vuelta de lo que se quiere evitar, o la casi vuelta de lo que se quiere evitar. Que a veces parece que el peronismo tiende un poco a ese camino, también con la alianza del radicalismo que está en una pérdida. Sí, similar. Habrá que ver qué parte del radicalismo, porque me parece que habría que verlo, o qué parte del liberalismo. Digo, a mí me parece que el acuerdo nacional o la idea, hay algo de eso que tiene que ocurrir, que no puede... Esto es el proyecto que decía. Pero lo que quiero decir es esto, porque ¿qué pasó ahí en los 90? Ahí la figura de la nata, nosotros le dedicamos un programa, porque nos parecía como algo que ubicaba en el mapa, o sea, como un prefacio de lo que estamos discutiendo ahora. Yo creo que este país en los últimos 30, 40 años está mal narrado, por eso nadie entiende nada o están todos extraviados. Y hay que hacer un trabajo, ¿no? de breve raconto de cómo llegamos a donde llegamos, porque si no, nada coincide. Pero la operación que hace muy bien a partir del 2003 Néstor, a ese pueblo enojado, piquetero, con olor a llanta quemada, a eso que fue el argentinazo, ofrecerle en esa mesa las cabezas de quienes fueron los responsables de esos 10 años. Y aparecía Menem, aparecía Cavallo, aparecían en esa mesa, estaban servidas esas cabezas. Y solo a través de eso se consiguió, si se quiere, un perdón, y con el perdón una refundación, una nueva época. Obviamente que cayó en sus propias contradicciones. Pero esa operación de renovación actualmente está trunca, por alguna razón. Hay algo que no deja irse, que no se termina de ir, o que no termina de transformarse en otra cosa, y hay un estado de estancamiento que parte de las ideas estancadas, ideas que están inamovibles hace demasiado tiempo. Yo escucho gente que hace 10 años está diciendo lo mismo y hace 10 años se está equivocando. ¿Cómo puede tener tanto lugar? Hablando de cuáles son los sistemas de selección de líderes y cómo la política pondera esos liderazgos. Y hay que tener muy en claro que en cualquier organización humana, si los liderazgos no son buenos, o si fueron buenos y fallaron, los destinos se tuercen. Entonces el desafío, me parece, es llevar a la discusión hasta las últimas consecuencias. La discusión no implica arrepentirse de todo, sí implica pedir perdón, siempre y cuando haya quienes consideren que a ese pueblo, que insisto, tiene un 60% de niños pobres bajo el umbral de pobreza, la propuesta era invitarlo a una fiesta. A mí me parece que hay una estética, hay una agenda que en esta Argentina resulta insultantemente frívola. Sí. Y que me parece que hay que tomar nota y hay que entender que no son tiempos hedonistas, sino que son tiempos de esfuerzo y de mucho trabajo. Tampoco de resistencia, de mucho trabajo. A mí me parece que la política le debe al pueblo argentino demasiado, y la única forma de obrar es con el ejemplo. Yo pienso eso. Sí, total. Creo que igual en esta idea de frivolidad no es solo una disculpa, es un proyecto. Totalmente. Que es por un destino, que es un poco el objetivo por el que nace Vino por el Desarrollo, con el fin de poder juntarnos y discutir a fondo, sobre todo gente joven, el futuro, el proyecto de país que queremos para nuestra Argentina. ¿Sí? Escúchame, vos hiciste la apertura y también el cierre, hermano. ¿Tenés algo para...? Él se tomó su última palabra para el cierre. ¿Querés cerrar con algo? Por favor.
No, yo creo que... Pero deja la copa porque queda mal. No, No, ¿por queda qué? mejor. ¿Queda mejor? No, yo le voy a dejar. Auspiciados por Duriguti. Que además, Ahí después sí. vinazo. Mete tu el chivo. criolla de Duriguti, impresionante. Pruébelo. Mira, como yo estoy jugando de visitante, o al menos eso dice usted, yo no creo que esté jugando de visitante, pero veo que a él le haces todo que sí, que sí, que sí. Y a mí no me decís que sí. Pero coincidimos puso en celoso. muchas cosas. Se puso celoso. Por supuesto que me pongo celoso. Una pequeña recomendación. No esperen ninguna disculpa. Prendan fuego el pasado, porque solo queda futuro. No esperen perdones ni disculpas de aquellas personas que nos dejaron acá, ni disculpas de aquellos que los ofendieron con su sistema de selección de leads, que coincidimos que son pésimos. Y esa es una de las grandes ventajas que no tuvo ni el PRO, ni tiene ahora Milei. Porque fueron fuerzas sin historia. Son fuerzas que no tienen nada para perder. Hay un ejercicio de ego compartido, no personal, por supuesto, no estoy diciendo que ustedes tienen un ego. Es un ego compartido de que se les debe una disculpa. No, a nadie se le debe nada, y menos a nosotros que somos unos privilegiados por estar sentados acá. Así que esa sería mi humilde recomendación. No esperen ninguna disculpa. Y pensemos el futuro todos juntos. O sea, así de simple. El desarrollo, después discutimos cómo lo medimos, ¿no? Porque es complicado. Pero estamos todos de acuerdo. Entonces, pensémoslo todos juntos. Y yo diría, no esperemos ninguna disculpa. Y después, si dejamos afuera a los que no se disculpan, no pasa nada. Ya está. Ni siquiera son mayoría. Te digo que sí. Ahora. Sos muy pesimista. Muy pesimista. Estoy en un momento pesimista, Me doy ¿verdad? cuenta, Pero me doy por eso cuenta. hacemos esto. Pero es la música de la época. Es la Especie- música de la época, totalmente. Por eso Bueno. real este proyecto un poco busca Bueno, vení de este lado. ser más. No. Pero Te no. Pero ese es el tema. Estamos todos del mismo lado. Pará, quiero romper el formato. Pero rompelo todo, hermano. A mí me dijeron Recomendá, que escúchame, recomendá 3 series. a mí me dijeron no que terminemos tan a mí me solemne, dijeron, boludo. a mí me dijeron que íbamos a estar más de una hora ahí. ¿Va de una hora? ¿Cuánto vamos? Sí. Series. 1.7 no es nada. Literatura y música. Escúchame, No es nada. vos dijiste, en orden de ingreso, que antes que nada era escritor. Era escritor. ¿Ok? Entonces quiero que nos recomienda acá a todos que están escuchando un libro, algo que esté bueno leer. Ujú. Pasa que yo no soy un escritor de ficción. Soy un No, escritor- bueno. Puede ¿De qué ser. sos escritor de...? Escribo No le sobre pregunté. finanzas, research para el extranjero y hago asesorías, digamos. Académico. Algo así. No es precisamente divertido que la académico. academia. Sí, es más divertido que la academia, por suerte. Escúchame, serie, película. Algo, No. lo último que te gustó. Lo mejor es tu vecino, Borges. Ah, bueno, está bien. Sí. No hay mejor ficción. ¿Ficción? ¿Te gusta la ficción? ¿Te gusta? Argentina alguna vez pensó en los laberintos, pensó en el infinito. No hay nada más que eso. ¿Querés saber? A ver, grandes historias. Grandes historias. Novelas. ¿Yo te puedo recomendar una? Por favor. Sí. A todos me gustó mucho y Limonov de Carrer. Lees mucho ruso vos. Sí. Mucho ruso. Estás No es ningún ruso, él es francés. Limonov es el personaje ruso que existió, es un escritor ruso. Es un tipo que se escapa de la Unión Soviética de Khrushchev, si no me equivoco. Un poquito después. Termina en Nueva York siendo un bohemio, un libertino, y termina volviendo para ver la desintegración o la implosión de todo el bloque del Este. Está en Yugoslavia, está en Rusia. Esa frase de Churchill de vivimos bajo la mirada de los rusos, a mí hay algo que me estimula, ¿no? También me gusta mucho la historia de Estados Unidos, de hecho ahora estoy leyendo eso y tengo que viajar para allá, pero ahí en Limonov hay algo que me parece que puede tener que ver con algo de lo que hemos hablado, que es por qué en Rusia es ese punto cardinal donde la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan sin contradicción. ¿Por qué lo que aparece usualmente representado como en extremos ¿Sabes cómo en se llama Rusia? eso? Fascismo. ¿Qué cosa? Así se llama. Sí, bueno, Sí. está bien. Sí.
el punto de encuentro. Sí, Bueno, pero ahí te das cuenta que es un paso, con lo cual el tablero es tridimensional, da la vuelta, Sí. no es plano. El fascismo alguna vez fue amigo del progresismo. No hay que olvidarse de eso. Y del futurismo. Del modernismo. No hay que olvidarse de eso. O sea, las promesas incumplidas de la modernidad nacen con el... o sea, ¿cuándo fue tesis? ¿Cuándo fue realidad que fracasó la modernidad? Con el fascismo. Sí. Entonces, a partir de la desintegración del posmodernismo, de la desintegración que vivimos todavía, yo no propongo, pero veo que Milei no es ninguna de las dos cosas. Es metamoderno. Y después no querés que sea negativa. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Pero qué es? Porque vos decís, no es... A ver, Metamoderno es una oscilación entre... Es la simultaneidad de elementos de la modernidad. Por ejemplo, la vuelta a las verdades universales, a la sinceridad sin tapujos. Hay verdades que son universales. En este caso, la idea de Dios para Milei. Milei interpreta lo que es el bien y lo que es el mal. Para él, Dios existe. claro. Y Dios dicta las conductas del bien y del mal. Y el bien y el mal se ven tangiblemente. Pero no es el bien y el mal absoluto, digamos. Por supuesto, es una visión... Judío-cristiana occidental. No, subjetiva. Es una Bueno, visión esa es la subjetiva. subjetividad. Por eso, a pesar de que podría tener a personas que coincidan con él, el Papa Francisco, a pesar de eso es el maligno. Y a pesar de que personas que tienen una ideología completamente distinta, como Scioli o Bullrich, Claro. logran ser parte de las fuerzas del cielo. Porque operativamente, Él piensa que la gente se puede redimir. Estás diciendo eso. que la gente opera para el bien o el mal. Claro. Pero No que la para gente el se puede redimir. No sé si se redime. Habría que preguntarle, No, pero no. creo que operan para el bien o el mal. Es lo que veo. Está bien, está claro. Como Scioli y Bullrich no es que operan para un partido, operan para Para el el bien. bien, para el bien, sí. Esas son las fuerzas Lo de del cielo. Scioli lo puedo entender un poco más, pero Bullrich es claro que no. Son las fuerzas del cielo. Pero que no es que opera para el bien del país, sino que ella cree en ese proyecto político. Claro, el bien es la interpretación que hace Milei de la idea de Dios. Por eso le gusta tanto también a los muchachos de Silicon Valley. Porque trae elementos de la modernidad que parecían perdidos y los fusiona con elementos completamente transhumanistas y futuristas, edición genética. ¿Por qué pensás que hay esta vuelta de Dios? Y te lo voy a decir en una persona que podría ser del universo libertario, de hecho es del universo trumpista, que es Jordan B. Peterson, ¿lo tenés? Sí, sí, por supuesto. Jordan B. Peterson hace poco con su esposa, que era, para decirlo rápido, quienes no lo conozcan, una especie de psicólogo anti-woke estrella. ¿No? En algún momento en Estados Unidos el wokismo en las universidades empezó a operar con mucha fuerza y apareció este loco como un rebelde ante eso y lo capitalizó. Hoy es un super mega influencer. Sí, sí, sí. Y ganó muchos debates el loco ese. De hecho, tuvo uno con Zizek. Mirá. O sea, llegó a ese rango de que lo pongan a discutir. Que la verdad que no podríamos decir quién ganó ese debate, porque si lo ven es incluso aburrida la conversación. Pero el loco, habiendo sido casi un militante ateo, se bautizó junto a su esposa y bueno, ahora es católico. Una especie de... Bueno, ustedes saben que Hugo Ball, el que armó el Cabaret Voltaire original, así como fue pionero del dadaísmo, Sí. en algún momento renuncia al dadaísmo. Una vez yo te vuelve- pregunté algo muy importante respecto a eso. ¿Qué? Vos creaste Cabaret Voltaire, que es un proyecto espectacular, Sí. y querés traer otra vez significado a las cosas. Y sin embargo, Cabaret Voltaire era al revés, era la destrucción del significado de las cosas. Entonces, Cabaret Voltaire como a la menos uno, ¿me entendés? Eso me pareció fascinante. Sí, vos sabés que... Bueno, la idea de un lugar, ¿no? De hacer una especie de metafísica de los escombros, ¿no? Y ver un montón de cosas rotas y desparramadas en el piso y ver qué se puede hacer con eso, me trajo a ese momento, a esa experiencia en Zurich que fue Cabaret Voltaire. Pero
el giro copernicano de él es que termina fundando el cristianismo bizantino. En algún momento dice, ¿qué sentido tiene una vida en donde todo dé lo mismo, en donde la realidad o el surrealismo, ¿me entendés? Y termina, bueno, lo que describiste muy bien, y termina teniendo un retorno incluso a aquello que despreció. A mí con el cristianismo me... La respuesta de Peterson debe ser la misma. Militante ateo que encontró que al final de la inexistencia del significado y de la verdad de la inexistencia del significado era tan solo una opinión más. Sí. Es que no sé si se dan cuenta, pero por lo menos en mi círculo de gente amiga joven... Todos se están bautizando. Yo estoy bautizado. No se están bautizando, pero están volviendo a creer en Dios. Wow. Pero es una idea... Es una idea de necesidad, de una fuerte. fe. Es muy fuerte. Es muy fuerte, no es joda. No es joda el tema de Dios. No, incluso aquellos que han intentado representar la idea no de la renuncia a Dios, al contrario, pero como que la renuncia a la religión incluso toma como resultado otra religión. En una etapa más, si se quiere, antigua, el gnosticismo. Sí. En una etapa más moderna y bien moderna, El la Estado. masonería. La masonería. Okay. Bueno, la masonería es eso. Sí. El Estado también, como una secularización, o sea, hay un precepto ahí. Sí. Ya todos mataron a Dios. Nietzsche, ya todos mataron a Dios. Hay que revivirlo. Ya está. Uy, qué fuerte eso. ¿Por qué gusta Moreno? ¿Por qué gusta Moreno? Porque es un arúspice. Agarra las entrañas de un muerto, de Perón, y las interpreta. Exacto. Hay algo ahí. Y también esta idea de la tradición, no tanto como lo viejo, como lo anticuado, sino como lo eterno, ¿no? Sí. Es interesante eso que de Chesterton. Sí, incluso estando no bautizado, estando no iniciado en el rito, incluso hay algo que se llama ateísmo católico. Hay un reconocimiento... Tommy, ¿estás iniciado en el rito? No. Ok, dale. Yo tampoco. ¿Me dijiste que estaba bautizado recién? No, hay otros ritos. Ah, ok. No te confirmaste ni te bautizaste. No profundizaremos. Boludo, no profundices, boludo. Es más, cortalo eso. Boludo. No. En esta casa hay una cruz. Escuchame, ¿cuánto tomó, boludo? No tanto. No tanto. No, boludo, pará. Escúchame, los anarquistas Pará, boludo, me dicen que dos soy... cosas muy diferentes. Sí. Me dicen liberal de pura cepa. Ah, vos sos Tengo que jugar a ser anarquista. Vamos a revivir a Dios. Estábamos reviviendo a Dios y me trajo imágenes que no me hacen acordar de Dios. Sí. Igual para mí lo que tiene... Ustedes hablaban mucho de esto de separarse del pasado y lo que tiene Moreno que gusta A ver. es su reconciliación con el pasado, es su reconciliación con la doctrina y con el nacionalismo y sobre todo con la doctrina. Claro, y sí, y ofrece una historia alternativa de lo que fueron esos 10 años que algunos recordamos con nostalgia, ¿no? Habría que ver hoy en día cuántos de los referentes actuales del kirchnerismo son referentes de ese gobierno de superávit gemelo y crecimiento a tasas chinas. Hoy en día yo veo la tele o veo las redes y son como más referentes de resistiendo con aguante que de ese gobierno. Entonces por eso hay algo de la idea que se quiso reciclar con Massa de la resistencia, que era raro porque era una resistencia siendo oficialista, siendo el ministro de Economía. Bueno, pero era no un poco funcionó. la división del kirchnerismo con el peronismo. ¿Qué cosa? Que es Massa y también lo que intenta hacer un poco Moreno. No, sí, pero me refiero a este discurso con el que se fue de antes, Macri basura, vos sos la dictadura y ahora Milei es la dictadura, que para la mayoría de las personas ello es una abstracción, digo, no Sí. está dentro del cuadrante de cosas. Es muy loco porque te están hablando de inflación y vos le hablás de dictadura, o sea, son cosas media espectrales que a nosotros que somos universitarios pueden ser coordenadas, pero a la mayoría... Sí, nos mueve. A la mayoría de las personas no. Entonces, y aparte me parece que es mentira. Yo no creo ni que Milei sea la dictadura, ni que Macri sea la dictadura, porque si no, habría que pensar que la gente votó a favor de la dictadura y tampoco creo que sea cierto eso. Dentro del liberalismo, ¿cómo toman todo este mood de Villarroel de la reivindicación a la dictadura y de poner en juego también la Mirá, cantidad yo de no creo que exista una desaparecidos? reivindicación de Villarroel a la dictadura, te contesto así tajante. No hay una reivindicación de Villarroel a la dictadura, jamás lo hubo.
Y esto de poner en duda la tampoco lo va a cantidad de ver. desaparecidos. Mira, creo que viene más por el lado de ella. Creo que tiene que ver con su historia personal. Creo que hay cosas en juego que van más allá de lo que uno puede explicar con palabras. Así como se dice que hay 30.000, porque es un número indefinido de personas que el Estado mató, también existe una contracara de ese momento de la historia en la cual hay un número también indefinido de personas que sufrieron mucho. Mi familia, por ejemplo, pero no viene al caso. Creo que en el caso de Victoria es una cuestión más personal que otra cosa. Es una lucha personal que mantiene hace muchos años. Y dentro del liberalismo se lo entiende más como eso y... Yo creo que no es un aspecto relevante de la agenda de Milei de ninguna forma. Creo que Milei podrá tener una opinión para uno, para otro lado, pero no es un tema de agenda. No se discute, digamos. Y ahora yo te quiero preguntar algo. Y a vos también. Pero sé que a vos la respuesta es sí, pero ¿les entusiasma Moreno? No. ¿A vos sí? Sí. O sea, es así seca la pregunta. ¿Me entusiasma en qué sentido? No, digo, ¿vos crees que hay futuro en un armado donde Moreno sea conductor? Es otra pregunta por ejemplo. igual. No Moreno presidente, ¿eh? Porque yo asumo que no es una figura que vaya a ser presidente. A mí me parece que generó algo positivo. A mí Coincido. me parece que si no estuviese Moreno, ¿qué estaría discutiendo? Sí, creo que... O sea, yo no estoy interesado en peronizar el mundo. El rayo peronizador, si se quiere. Ujú. Pero la operación que hace Moreno me parece noble. A mí me parece... ¿Y la de Milei no? Bueno, en su sistema de creencia puede ser que sí. Absolutamente. ¿Por qué? Porque... Porque operan bajo la lógica de las convicciones. Bueno, vos sabés que cuando vos hablás de Villarruel y preguntaban si Villarruel tiene un cálculo político detrás de esa agenda, me parece que ahí ella lo que tiene es una convicción, no tiene otra cosa. O sea, no es una lógica utilitarista, Sí. Absolutamente. sino Total. que es una causa. El otro día, ¿No? Una cosa es preguntar para qué las personas hacen determinadas cosas y otra es preguntar por qué. El Sí. por qué es la causa. Creo que Villarruel tiene una causa. Moreno sí me entusiasma, o sea, estaba tratando de desmembrar la pregunta porque podría tener bastantes cosas. Yo creo que ni él está entusiasmado en ser presidente. absolutamente. Coincido. Entonces, en ese sentido, a mí me parece lo que sí me entusiasma es lo que genera. Me entusiasma que venga un tío que no es peronista, que no le interesa la política o la política siempre la mira con sospecha y con bronca y me mande algo. Y me diga, che, mirá esto, en esto sí. Me parece que la figura de un ferretero enojado está muy bien. Prefiero eso a los políticos que se suben a un BMW o hace 12 años se manejan en autos públicos. Milei Y empezó muy parecido a eso. Bueno, En el el sentido... Turco Asís tiene una opinión al respecto. Pero Moreno ya tiene una trayectoria política mucho más larga que Sí, Milei. pero en los últimos años esta en idea... la construcción del personaje, ponerle. la construcción del Del personaje. avatar. Vamos a ponerlo en Hay términos un de lo que avatar, hablamos. Exactamente. Es interesante el avatar. A mí me parece que el efecto es positivo. Que haya puesto un montón de gente a leer a Perón, pibes, que hayan autogestionado cursos de lectura del peronismo. Hay que reconocer también que en algún momento, no el kirchnerismo, pero en alguna parte dentro de eso, se coqueteó mucho con la idea del levitismo. Sí. Y el levitismo era un peronismo aesthetic sin contradicciones, o sea, que ser peronista no se paga ningún precio por serlo. ¿Por qué? Porque te quedás con lo lindo. El peronismo evitista es Madonna también haciendo Evita. O sea, es un peronismo que incluso te lo pueden comprar en Broadway y te lo hacen en un negocio o un bar. Entonces, a mí me parece que las cosas que no pagan costos no valen nada. Y a mí me parece que hubo una tentación con vaciar de contenido al peronismo pensando de que no tenía ningún valor o incluso que estaba viejo. Y cuando uno lee mucho presente Sí. y lee mucho futuro. Yo creo que hay un reconocimiento del amigo cuando dijo algo así como el peronismo cuenta con algo que el resto no cuenta, que tal vez con ese pasado, con esa tradición,
pero sobre todo con ese futuro, con esa potencia hacia adelante. Y tengo que admitir que Moreno tiene responsabilidad en eso. Creo que aviva la llama de creer. Es Después, el único que hoy aviva esa llama. bueno, y entonces, ¿cómo no vas va a a creer? entusiasmar? ¿Cómo no va ¿Cómo a no vas a creer? creer? Alguien que por mucho tiempo se proponía, incluso por omisión, que creer era de boludo. Creer es de boludo, lo que reinaba es cierto nihilismo, incluso cierto nihilismo de Estado. Y el nihilismo no lleva a ningún lado. Absolutamente. ¿Cuál es el destino que propone un nihilismo hecho política pública? Nada. Darío Zeta, por ejemplo. Que la verdad no existe. Digo, es raro un Estado promocionando. Digo, si es un éxito de mercado, está todo bien, no pasa nada, pero como política pública me parece como que genera individuos rotos. Y después, si viene Milei a recoger esos pedazos, no te quejes. Y me parece que sí, el tipo esto, y por alguna razón, tal vez porque invita a creer, tal vez porque hay algo de verosímil en lo que dice, tal vez porque lo ves y se sube un Renault viejo. Bueno, Tal es lo vez que por encantó eso. también de Axel en su momento. El Clio. Tenía un Renault, ¿no? Un Clio. No, Clio. Claro, claro. Bueno, Axel tiene otra responsabilidad, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Obvio, hoy no puede hacer lo No que puede, hace Moreno. claro, tiene otra responsabilidad. Pero bueno, ese encuentro Pero sería tampoco interesante. jamás habló de esa forma. No. Y aparte hay que no viene de ahí tampoco. En su ADN. Exactamente. ¿No? En su ADN. No sé, he pensado mucho sobre ellos dos en el último tiempo. Pero, bueno, si hay canciones nuevas, hay que escucharlas. Sí, obvio. Yo no sé cómo cerramos ahora. ¿Está bien? Él debería decir algo para que. Bueno. Perdón, sí, dale. Pero vos no, hizo un re buen cierre. Sí, ya está el Diciendo lo de no esperemos disculpas. Porque le dijo que siempre cerraba. Y le dijo no esperen las disculpas. Cerrá, ¿Sabes qué cerrá. pasa? Que él hizo una pregunta y nos hizo a todos volver a cerrá. Claro, no. pero ella no está entusiasmada. No, a mí No, me Moreno imagino. no me entusiasma. Me imagino. Me genera la contradicción de que es una figura que hoy de pronto volvió a hacer a la gente, sobre todo lo que es igual es lo que convoca a la juventud. Eso me enloquece. Zarpado. Fascismo. ¡No! ¡Basta! Me gusta que haya vuelto a Lean leer a- Limonov, lean Limonov, Ah, de Carrera. chicos, perdonen la edición de esto. No editen. Para mí no hay que editar nada, ¿eh? No me entusiasma. Y siento que es una representación de la vieja política, del viejo que te viene a decir qué tenés que hacer y todo lo que vos pienses por fuera de la caja está mal. Pero es un tipo que te hace volver a creer. Sí, Que en una sociedad que necesita volver a creer en cosas, es fundamental. No tiene todo lo otro futurista, etc. no. Es un viejo con bigotes hablando de fascismo. Pero para Pero mí, hay que creer. obvio, hay que creer, pero igual para mí Moreno es la representación del no podés pensar por tu cuenta. Para mí es al revés. Porque es un Moreno, nicho. vos te juntás con Moreno y él te dice, no. Yo lo invité a mi programa Lo que vos 2 veces. decís está mal. ¿Sí? 2 veces estuvo en mi programa. ¿Y? Y nos llevamos espectacular. Mirá. En la diferencia. Pero ¿cuál es el problema? Ese es el tema. ¿Cómo no te va a entusiasmar? Siento que tienen personalidades parecidas. No, por favor. No. Considero que es un líder del siglo XX. ¿Cuántos años tiene Moreno? 60 y algo. Y algo. Y 8. ¿Cuántos años tiene Cristina? 65. Son líderes del siglo XX. Sí, los dos. puede ser, pero Trump ¿cuántos años tiene? Trump es un líder del siglo XX. Ok. Milei es un líder del siglo XXI. Ayudado o por un Steve Bannon. Hay mucho, pero Steve Bannon es como el equivalente a Santiago Caputo, Lo que no me gusta pero es la idea de la juventud como una promesa infinita de... la juventud. ¿Qué cosa que nos faltó hablar de la juventud, pero el valor de la juventud? Hay gente que hoy dice... Estaba escuchando una entrevista de Vino por el Desarrollo en el cual decían, yo no sé si la juventud por ser juventud tiene valor. Yo creo que sí. ¿Quién lo dijo? Creo que Rombolá lo decía. Alguien del PRO. Y obviamente, ahí cerca. Alguien del PRO, alguien del radicalismo. Rombolá, ¿no? Por su... ¿Quién? Ah, Iván. ¿Quién es Iván? No, No sé, no lo conozco. Un Bueno, pibe de soy la de juventud Rosario. del PRO de acá de Capital. No, pero no es de...
Soy de Rosario, no lo conozco. La juventud tiene valor per se y creo que está buenísimo discutir la juventud en tanto y en cuanto entendamos también nuestro lugar. No es que... Sí, pero ¿sabes qué pasa? El tema... A ver, discutamos, dale. Vos me lo pusiste La vos juventud está respondiste bien, del la otro juventud lado, está bien, igual. es interesante, pero no puede ser el retrato de Dorian Gray. O sea, una sociedad mirando a la juventud y queriendo perpetuarse, ¿me entendés? Porque a mí me parece que la juventud está bien, no sé si es un valor en sí mismo, es una etapa transitoria de la vida. Yo creo que sí es un valor en sí mismo. Esa es mi discusión. Puede ser. Yo me pregunto qué tipo de sociedad, qué sociedad construye una sociedad, si se quiere, obsesionada con la Aniñada. juventud. Una Aniñada, juventud adolescente, hedonista. ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo? ¿Dónde estás viviendo? En una sociedad así. Bueno, Occidente está así. Ahora bien, ¿cuál es el rol? Y el valor que tiene ¿Cuál la es el juventud? rol en las sociedades confusionistas de los Menor, mucho viejos? menor. Mucho mayor. Mucho mayor. Pero por eso te estoy diciendo, Y Rusia como... el valor objetivo que tiene la juventud es el poder. Es el poder. Absolutamente. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Y qué tiene? Poder de influenciar a lo largo de la cadena etaria para poder diseminar cultura. Bueno, ese es el poder. Sí, El hay- poder es poder. Yo sé que no me cabe cuando entran en esta cuestión de querer redimir al poder del poder mismo, dicen poder popular, poder blando, como que lo adjetiva pensando de que el poder es poder. Sí. En todo caso es cuál es el proyecto, ¿no?, que va a dirigir ese poder. Los proyectos que están encaminados a solamente acumular poder solamente generan eso, no generan otra cosa. Absolutamente. Y ese es el problema hoy en día. Y la cuestión es ahora, bueno, está bien. Hacemos un capítulo 2. Sí, obvio. Te quiero, Tommy. Te quiero. Bueno, yo también. Sí, bien. Ahí está. Ahora, vamos de nuevo porque sentí que Esperaba el tuyo también. Te quiero, Tommy. te quiero. Bueno, y hacemos un último Pará, ¿y a ella? brindis. También la quiero. Para que no se pongan celosos. Bueno, gracias por Salud. venir. No, por favor, gracias a ustedes.